Bienvenidos. Hoy vamos a resolver algunos ejercicios donde podamos aplicar la ley de senos o la ley de cosenos. Recordemos que estas dos leyes se aplican especialmente a triángulos oblicuángulos y para poderlos resolver necesito que me proporcionen tres elementos, es decir, conocer la medida de tres de sus elementos. Concretamente, la ley de senos la puedo aplicar siempre que me proporcionen, ¿cuándo la puedo aplicar? Cuando me proporcionen dos ángulos conocidos y un lado, ¿ok? Dos ángulos y un lado. Cualquiera dos ángulos que me proporcionen puedo aplicar ley de senos. Este es el primer caso. El segundo caso en el que puedo aplicar la ley de senos es cuando me proporcionan al revés, dos lados y un ángulo, pero que el ángulo, ¿sí? Un ángulo, pero no cualquier ángulo. Necesito que el ángulo que me proporcionen sea opuesto a uno de los dos lados conocidos, ¿ok? Un ángulo opuesto a uno de los lados conocidos. Esas son las dos situaciones en las que puedo aplicar la ley de senos. Ok, ¿cuándo puedo aplicar la ley de cosenos? Pues también hay dos situaciones muy concretas. Una es cuando me proporcionan dos lados y un ángulo, pero me proporcionan exactamente el ángulo comprendido. Ángulo comprendido, obviamente, entre esos dos lados conocidos. Y la segunda situación en la que puedo aplicar la ley de cosenos es cuando conozco los tres lados, ¿ok? Tres lados conocidos. Bien, lo primero que vamos a hacer, pues tenemos aquí una situación, tenemos aquí un avión, ¿sí? Un avión que pasa y hay dos ubicaciones, dos puntos desde donde se observa ese avión. El enunciado de este problema podría decir desde dos puntos, ¿sí? Desde dos ubicaciones que se encuentran a 2000 metros de distancia, se observa un avión que pasa por los aires con ángulos de elevación de 55 grados 20 minutos y 65 grados 10 minutos. Algo así sería el enunciado. Determina la altura a la que pasa el avión. ¿Okay? La altura pues vendría siendo esta distancia que forma 90 grados con el nivel horizontal. ¿Okay? Entonces, asignándole nombres a los elementos de este triángulo, si este es el ángulo A, porque ya pusimos este punto A, este sería el lado A, opuesto al ángulo B está el lado B, y le vamos a llamar C a este vértice, a ese ángulo, y entonces opuesto está el lado C. Este lado que conozco es el lado C, mide 2000 metros. Bien, y nos piden determinar la altura a la que le podemos llamar H. Bien, vemos que de este triángulo grande, de este triángulo completo, conozco dos ángulos y conozco un lado. Automáticamente conozco dos ángulos y un lado, puedo aplicar ley de senos. Es esta situación la que tenemos, ¿ok? Y vemos que la ley de senos dice que seno del ángulo A entre el lado A, seno de este ángulo entre este lado, es igual al seno del ángulo B entre el lado B, y esto es igual al seno del ángulo C entre el lado C. Bien, de estos 6 elementos conozco el ángulo A. Obviamente conozco seno de A. Conozco el ángulo B, entonces conozco seno de B. Y conozco el lado C.
Ok, hasta aquí no puedo aplicar la ley de senos directamente porque no tengo ninguna razón donde conozca los dos elementos. Es decir, no puedo aplicar directamente la ley de senos. Necesito conocer dos elementos de una razón. Pero aquí me dicen que sí puedo aplicarla cuando conozco dos ángulos y un lado. ¿Qué es lo que pasa? Que si conozco dos ángulos, automáticamente puedo determinar cuánto mide el tercer ángulo. ¿Sí? Porque recordemos que por la propiedad de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, esta sumatoria debe de ser de 180 grados. Entonces lo que voy a hacer, que el ángulo C, puedo determinar el valor del ángulo C, lo voy a poner aquí. El ángulo C va a medir pues 180 grados menos lo que mida el ángulo A menos lo que mida el ángulo B. Por lo tanto, el ángulo C mide 180 grados menos 55 grados, 20 minutos, menos 65 grados, 10 minutos. Bien, estos ángulos en grados y minutos podemos convertirlos a grados con decimales. ¿Sí? Únicamente lo que tenemos que hacer es dividir estos 20 grados, perdón, estos 20 minutos entre 60 y eso nos daría un resultado de 55 punto y fracción, ¿no? ¿Sí? 20 entre 60, ¿por qué entre 60? Porque un grado tiene 60 minutos. Entonces, si yo tengo 20 minutos de un grado, lo divido esos 20 entre 60 y ya voy a tener la decimal. Pero nuestra calculadora científica puede manejar grados, minutos y segundos. Para eso existe ahí una tecla, una pequeña tecla que tiene exactamente esos símbolos. Dice grados, luego dice minutos, así, y luego dice segundos, que esos son los símbolos que van a encontrar en esa pequeña tecla. Y lo que van a hacer es escribir en su calculadora. Para escribir este 55 grados 20 minutos, por ejemplo, van a poner el 55, luego esta tecla de grados, minutos y segundos, después el 20 y posteriormente otra vez la misma tecla de grados, minutos y segundos. ¿Ok? Y lo mismo con este ángulo de 65 grados 10 minutos. Entonces, al hacer la resta, serían 180 grados, ¿ok? Menos 55. Ahí presionamos la tecla de grados, minutos, segundos, 55 grados, 20, otra vez la tecla de grados, minutos y segundos. Y a eso le vamos a restar también el ángulo de 65 grados, 10 minutos. Y eso nos da un valor de 59.5 grados. Nuestra calculadora nos arroja el valor en decimales de 59.5 grados. Ok, eso lo podemos convertir a grados, minutos y segundos presionando esa misma tecla y ya nos aparece que el ángulo es de 59 grados. Obviamente, si es 0.5, es medio grado más, o sea, 30 minutos. Ok, esto es lo que vale el ángulo C. Ya lo conozco, 59.5 grados o 59 grados con 30 minutos. Es lo mismo. Bien, ahora sí. Si ya conozco el ángulo C, conozco seno de C, quiere decir que conozco esta razón completa y puedo determinar el lado A o el lado A o el lado B utilizando esta razón. Con esta razón encontraría el lado A, o bien puedo utilizar esta razón con esta razón y entonces encontrar el lado B. Lo que voy a hacer es precisamente aplicar con estas dos razones la ley de senos para encontrar el lado B. Entonces, voy a decir seno de B, y B vale 65 grados 10 minutos. Entre B, que no conozco. Esto es igual a seno de C, pero C vale 59.5 grados, o si lo quieren poner así, 59 grados 30 minutos, es lo mismo, 59.5 grados, ok, a ver,
59.5 grados entre el lado C. Y el lado C es el que conozco, que mide 2000 metros. ¿Ok? De aquí despejando el lado B, simplemente esto es una regla de 3, multiplico cruzados estos dos elementos que conozco, o sea, me va a quedar 2000 multiplicado por el seno de 65 grados 10 minutos, y lo voy a dividir todo entre este dato que quedó solo, que es seno de 59.5 grados. Directamente en nuestra calculadora, eso nos va a quedar, a ver, 2000 lo vamos a multiplicar por el seno de 65 grados, 10 minutos. ¿Okay? Serían 2000 seno de 65 grados 10 minutos. No se nos olvide presionar después del 65 la tecla grados, minutos y segundos, y después del 10 también la tecla de grados, minutos y segundos. Eso nos da 1815, pero eso va dividido de una vez entre seno de 59.5 grados, ¿ok? Entre seno de 59.5 grados, y eso nos da un valor de 2106.55, ¿ok? Punto 55. Después sigue un 1, pues lo podemos redondear hasta ahí. Entonces ya tengo el valor del lado B. Este lado B ya lo tengo, mide 2106.55 metros. Ok, pero no es la altura, me piden la altura, ok. Ahora bien, fíjense bien, ya tengo este lado y me piden la altura. Lo que tengo que hacer aquí es trabajar con uno de los dos triángulos rectángulos que se forman aquí. Obviamente, como ya conozco este lado, que vendría siendo la hipotenusa de este triángulo, de este primer triángulo, y este segundo triángulo, entonces tengo la hipotenusa ya de este primer triángulo. Entonces voy a trabajar con este primer triángulo, porque de acá no conozco ningún lado. Entonces conozco la hipotenusa y conozco un ángulo. Bien, podríamos utilizar razones trigonométricas, porque conozco dos datos y aparte yo sé que se trata de un triángulo rectángulo. Podría usar razones trigonométricas para encontrar la altura, pero me están pidiendo que use ya sea ley de senos o ley de cosenos. Entonces vamos a ver, considerando únicamente este triángulo, vamos a ver si puedo aplicar la ley de senos, ¿sí? Voy a borrar esta parte para trabajar aquí ahora. A ver, considerando este triángulo 1, la ley de seno sería seno de A, que lo conozco, entre H, que es la altura, igual a seno de B, que también, perdón, seno, estamos trabajando con este triángulo, entonces aquí me queda seno de este ángulo, que vendría siendo seno de 90 grados, porque ya lo conozco, ¿ok? Entre B, que es este lado opuesto al ángulo de 90 grados. Estamos trabajando con este triángulo, olvídense de este triángulo de la derecha, ¿sí? En este triángulo de la izquierda es seno de A entre el lado opuesto, que es H. Seno de este ángulo, que es de 90 grados, entre el lado opuesto, que es B, ¿ok? Y sería aquí también otro ángulo que no sé cuánto vale, pero si se fijan de aquí, conozco este valor B, conozco seno de 90, obviamente, por lo tanto, y conozco este ángulo A, por lo tanto conozco seno de A, entonces puedo despejar H solamente. ¿Cómo despejamos H? Pues es una regla de 3. H va a ser igual, la altura que ando buscando va a ser igual al producto de estos dos datos conocidos, que sería B, que vale 2106.55,
por el seno de A, o sea, el seno de 55 grados 10 minutos. Y todo eso dividido entre el seno de 90, o sea, seno de 90 ya sabemos que es un entero. Bien, hacemos esas operaciones directamente, ¿sí? Los 2106.55, que es lo que vale B, por seno de 55, luego la tecla grados, minutos y segundos, con 10 grados, minutos y segundos, otra vez la misma tecla, y eso me da 1729.09, dividido entre seno de 90, que es 1, pues me va a dar lo mismo, 1729.09 metros, y esa es la altura a la que pasa el avión. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí?, de aplicación de ley de senos y ley de cosenos. En esta ocasión, únicamente con ley de senos pudimos resolverlo. Vamos al siguiente. Un enunciado para este problema podría ser: una embarcación parte del muelle y recorre 200 kilómetros hacia el este. Posteriormente, se le da la indicación de que se desvíe 20 grados hacia el sur. 20 grados hacia el sur sería como un ángulo de depresión, ¿sí? O sea, se va a desviar 20 grados. Aquí están, 20 grados hacia el sur, ¿ok? No 20 grados hacia el norte, 20 grados hacia el sur. Y va a recorrer en esa dirección una distancia de 150 kilómetros. ¿Sí? 150 kilómetros. La pregunta es: ¿a qué distancia se encuentra? ¿A qué distancia se encuentra del origen, de donde salió ese barco? Y esa distancia no es el recorrido, no es la distancia recorrida, sino la distancia que hay desde el origen hasta el punto en el que se encuentra ahora, que sería esta distancia, ¿ok? Entonces, le voy a poner nombre a los elementos de este triángulo. Le voy a llamar a este A, B y C. Por lo tanto, enfrente del ángulo C está el lado C minúscula, ¿ok? Este sería el lado B, y este de acá, de 150 kilómetros, sería el lado A, ¿ok? Bien. Ahora, este ángulo de 20 grados es un ángulo exterior al triángulo que me interesa. Pero si conozco el ángulo exterior, obviamente conozco también el ángulo interior, que es, como son adyacentes, este ángulo interior va a ser igual a 180 menos 20. Por lo tanto, este ángulo, el ángulo C, lo vamos a poner aquí, el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 20 grados. Por lo tanto, el ángulo C mide 160 grados. Eso mide el ángulo C, ya lo conozco, ¿sí? Mide 160 grados. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la distancia o a qué distancia se encuentra, ya que recorrió los 200 kilómetros hacia el este y luego se desvió 20 grados y recorrió otros 150 kilómetros? ¿A qué distancia se encuentra del origen, de donde partió ese barco? Bien, esa distancia pues es el lado C, nosotros le llamamos así, de acuerdo a los nombres que le asignamos a cada elemento. Ahora, ¿puedo aplicar ley de senos? Fíjense que conozco dos lados y conozco un ángulo. Pero el ángulo que conozco, ¿sí?, si quisiéramos aplicar ley de senos, vemos que conozco dos lados y un ángulo, pero necesitaría que fuera el ángulo opuesto a uno de los lados conocidos.
y el ángulo no es opuesto ni al ángulo B, perdón, ni al lado B, ni al lado A. Más bien estamos en esta situación. Dos lados, conocemos dos lados y el ángulo comprendido por esos dos lados. Vean que conozco el lado A y el lado B y conozco el ángulo que está comprendido entre esos dos lados. Por lo tanto, tengo que aplicar ley de cosenos. Estoy en esa situación, ¿sí? La ley de cosenos, si conozco dos lados y el ángulo comprendido, me permite encontrar el lado que me falta. La ley de cosenos, para encontrar el lado C, dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos el doble producto de estos mismos dos lados conocidos, A por B, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar, o sea, por el coseno de C. Bueno, vamos a sustituir ahí los valores. C cuadrada, el lado C al cuadrado va a ser A al cuadrado, o sea, 150 al cuadrado, más el lado B al cuadrado, que son 200 al cuadrado, menos el doble de el producto de estos dos lados, de los mismos dos lados conocidos, o sea, 150 por 200, por el coseno del ángulo opuesto, bueno, opuesto al lado C, el ángulo C, que sería coseno de 160 grados. No necesito reescribir más los resultados que voy obteniendo. En la calculadora de manera directa serían 150 al cuadrado. Vamos a anotarlo para ir viendo qué es lo que va a salir, pero no sería necesario. Lo vamos a anotar en esta ocasión para que sepamos de dónde sale todo. Serían 22.500, ¿ok? Más 200 al cuadrado, pues son 40.000, ¿sí? 40.000. Ahí está, menos, aquí sería multiplicar 2 por 150 por 200. Esto me da 60.000. 60.000 por lo que da el coseno de 60. Lo voy a dejar así indicado, por el coseno de 160 grados, perdón. Bien. Entonces, C cuadrada, al hacer todas estas operaciones, me va a quedar, a ver, 22.500 más 40.000 menos 60.000 multiplicado por el coseno de 160. Y eso me da un valor de 118.881.55 y luego sigue un 7, pues le vamos a dejar 56. Ahora, eso es C cuadrada. Si yo quiero el valor de C, lo que tengo que hacer es sacar raíz cuadrada, aplicarle raíz cuadrada a C cuadrada y aplicarle raíz cuadrada a esta cantidad. El cuadrado con la raíz se van a cancelar y entonces únicamente le aplicamos raíz cuadrada a ese valor y me queda un resultado de 344.79 y estos son kilómetros. Esa va a ser la distancia a la que se encuentra el barco después de este recorrido de 200 kilómetros en dirección este y luego desviarse 20 grados y avanzar otros 150 kilómetros más.